Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es José Rosen Reyes Muñoz. Para las personas que no me conocen, soy facilitador ágil dentro de la división de TI, de tecnología, y este es uno de los webinars en los cuales les voy a compartir algo de conocimiento dentro del programa que estoy en este momento, que es el de Professional Agile Coach. El tema de hoy, como lo pudieron ver dentro de la invitación, es sobre los actos lingüísticos, los actos del lenguaje. Y para empezar con este tema, pues quiero hacer a manera de check-in una pequeña actividad, y es que me compartan por el chat una de estas tres opciones. ¿Por qué? Porque yo tengo una hipótesis, y es que ustedes están aquí, además de la invitación, porque algo los mueve referente a este tema, algo los mueve referente a la agilidad. Entonces tengo aquí tres hipótesis que me gustaría validar con ustedes, y esto lo podemos hacer a manera de check-in. Entonces, por favor, me comparten por el chat con cuál de estas se sienten identificados. La primera es que les interesa el mundo de la agilidad. La segunda es que son Scrum Master o hacen parte de un equipo Scrum también. Y todo el tema del Agile Coaching puede convertirse en una herramienta para el día a día. Y la otra opción es que toman decisiones a nivel estratégico que apalancan la agilidad dentro de la organización. Entonces, porfa, les agradezco que por el chat me compartan a ver con cuál de estas se sienten identificados. Listo, por ahí tenemos 1, 3, 2, 1, bastantes unos. Muy bueno que haya bastante interés por la agilidad. 1, 1, súper. Buenísimo. 3, súper chévere. Muy interesante. Bueno, es muy bueno que tengamos como esta variedad dentro del público, esta variedad dentro de los intereses. Eso hace que estos espacios también tengan mucho más provecho frente a ese conocimiento. Bueno, entonces estamos hablando sobre aquí en el título, sobre los actos lingüísticos, los actos del lenguaje. ¿Qué es esto? Básicamente son expresiones dadas en base a la conciencia. Son expresiones que después se convierten en palabras, y esas palabras son las que empezamos a catalogar en cada uno de los actos del lenguaje. En esta oportunidad vamos a ver tres, y para arrancar quiero mostrarles estos dos: la afirmación y la declaración. Pero entonces yo quiero que este espacio sea un espacio donde todos podamos participar y todos podamos expresarnos. Entonces los invito a que una o dos personas por favor abran sus micrófonos, o si lo quieren hacer por el chat también está bien, y nos cuenten para ustedes qué es una afirmación y qué es una declaración. O sea, qué se les viene a la mente. ¿Son cosas similares? ¿Son cosas opuestas? ¿Qué se les viene a la mente al momento de escuchar afirmación y declaración? ¿A quién le gustaría compartir? Edison Roa, buenos días. Hola, Edison, dale. Mi concepto, sí, puede que esté equivocado y pediría Dale. disculpas, pero para mí una afirmación es un acto verídico, confirmable, algo real, y una declaración es más bien una postura conceptual que puedo tener frente a algo. Buenísimo. Me gustó mucho esa definición. Muchas gracias, Edison. ¿Alguien más quiere compartirnos sobre eso que piensa al momento de escuchar estas dos palabras? Hola, José. Hola, Buenos dale. días. Dale. Yo lo veo más como una afirmación, como con hechos y datos, y declaraciones es más como un punto de vista. Lo veo así. Listo. Súper. Me gusta esa postura también. Muy bueno. Muchísimas gracias por la participación de ambos. Si de pronto alguien más quiere compartirnos ese concepto o esa definición que puede salir de su mente, lo puede hacer por medio del chat. Entonces vamos a arrancar con las afirmaciones. ¿Qué son las afirmaciones? Hay algo muy característico dentro de las afirmaciones, y es que el mundo las antecede. Quiere decir que todo lo que nosotros manifestamos y expresamos en cuanto a afirmaciones eh, son cosas que ya existen en el mundo, lo podríamos ver de esa manera. Son cosas que nosotros interpretamos de lo que ya está hoy en día y lo manifestamos y lo expresamos. Todas estas cosas, pues, que nosotros empezamos a expresar, no son discutibles, y tampoco las podemos modificar nosotros mismos. Aquí les quiero dar un ejemplo, y es que este es el número 2, o también este es el número 2.
Esa es una afirmación. ¿Por qué? Porque, como lo vemos aquí en el concepto, ya hay una historia detrás de este símbolo o el número 2 escrito que nos dice que ese es el número 2. Esa es una afirmación. Ahí estamos afirmando que ese es el número 2 y en realidad nosotros no podemos discutir frente a eso. No podemos generar una discusión de lo es o no lo es, porque pues ya hay una historia que antecede esa expresión. Yo les quiero poner un ejemplo y incluso aquí, si alguno puede abrir el micrófono y nos cuenta qué pensaría en ese momento. Si yo llego aquí y les digo, este es el número 2, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué pensarían en ese momento? ¿Qué pensarían si les digo, este es el número 2? Diría que estás equivocado. Que está loco, que se compró una dosis de mala calidad. Sí, sí. Definitivamente sería algo que uno dice, venga, esto es una locura, ¿cómo así que esto es el 2? Toda la vida he visto que este es el 2, ¿cómo José viene a decirnos que este es el 2? No, es algo que no podemos discutir, es algo que nosotros no podemos modificar. Eso pasaría si yo llego y empiezo a decir, bueno, de ahora en adelante, para mí el número 2 va a ser representado de esta manera. La gente va a decir, venga, usted está loco, ¿cómo va a hacer eso? No, eso no es un 2, eso es un 3. Y es muy cierto, es muy válido y en realidad eso pasa. Nosotros con las afirmaciones no podemos hacer esas modificaciones. El mundo las antecede. Tengamos en cuenta esta frase. El mundo antecede nuestras afirmaciones. Otro ejemplo de lo que son las afirmaciones es los días de la semana. Nosotros sabemos que el lunes es lunes. Sabemos que el lunes es lunes, el martes es martes. Incluso si nos vamos a la traducción de pronto a otros idiomas, vamos a saber también que el lunes, aunque escrito de una manera diferente, en un idioma diferente, sigue significando un lunes. O con el ejemplo del 2, así nos vayamos al otro lado del mundo, vamos a darnos cuenta que el 2 viene siendo el mismo 2. Quizás escrito de formas diferentes, dependiendo de la ciudad, del país, perdón. Pero seguimos viendo ese 2 con un 2. Recuerden, las afirmaciones las antecede, el mundo antecede esas afirmaciones. Algo que también pasa con las afirmaciones es que cualquier otro miembro de la sociedad puede probarlas y valorarlas como verdadero o falso. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo llego aquí a decir esto es un 2, cualquier persona de ustedes en el público me pueden decir no, eso es falso, el 2 es este. Es algo que se puede comprobar, es algo que podemos decir es verdadero o es falso, al igual que el lunes y al igual que muchos otros ejemplos. Siempre las afirmaciones las podemos probar y eso se puede hacer a raíz de los comentarios o las apreciaciones de las otras personas de la sociedad. Las afirmaciones están basadas en un consenso social. ¿Qué pasa con esto? Nosotros hoy en día decimos esto es un 2 y hace muchos años las personas decían esto es un 2. Pero si nos llegamos a preguntar de dónde sale todo esto, cómo es que salió que el 2 es esto, este símbolo, pues viene de un momento en el que a alguna persona se le ocurrió la locura de decir esto es un 2 y empezó a crearse ese consenso social donde ya todas las demás personas, toda la sociedad, toda la comunidad empezó a identificar ese símbolo como el 2. Entonces hay que tener en cuenta esta parte también y es que las afirmaciones están basadas en un consenso social. Esto está muy relacionado con el tema de que la sociedad o otro miembro de la comunidad nos puede decir si es verdadero o falso o se puede probar, porque al ser un consenso social es algo en lo que estamos de acuerdo todos y es algo en, lo que el conocimiento se reparte a través de todas esas personas y pues nos lleva a ese consenso. Hay algo adicional frente a las afirmaciones y es que las afirmaciones pueden describir sucesos y hechos. Un ejemplo de un suceso o un hecho es que José inició el webinar a las 11:15. Si nos devolvemos al concepto y a lo que hablamos sobre las afirmaciones, podemos decir si esto es verdadero o falso. Podemos incluso probarlo. Aquí imaginemos que en este momento entra una nueva persona a la reunión y pues son las 11:26. Entra en este momento y le decimos, José inició el webinar a las 11:15. Esa persona puede decir, no, pues yo no sé, yo no creo. Para mí que lo inició más tarde o lo inició más temprano.
Esta afirmación que acabamos de hacer, de que inicia el webinar a las 11:15, la podemos probar. ¿Cómo? Por medio de la sociedad, por medio de la comunidad, que son ustedes en este ejemplo. Y también podemos decir si es verdadero o falso, si es verdadero o falsa la afirmación. Bueno, aquí en este punto me gustaría darle la palabra a ustedes para que a partir de esos ejemplos empecemos a afianzar mucho este concepto. Entonces quiero invitarlos a que me compartan algún ejemplo de lo que ustedes considerarían una afirmación. Un ejemplo cualquiera. Recuerden que pueden ser sucesos o hechos o alguna frase que esté ya precedida por el mundo. Hola, buenos días, José. Considero que podríamos como afirmación decir, estamos en la ciudad de Cali. Súper, me gusta ese ejemplo. ¿Qué dicen las personas? ¿Qué dicen los demás? Esa afirmación que nos comparte Natalia es una afirmación, ¿la podemos probar o valorarla como verdadero o falso? Sí, señor. Sí. Súper, muy bien. Pues no todos estamos en Cali. Ah, bueno, cierto, muy Ah, cierto. Eso es bastante cierto. Es decir, que esa afirmación, me gusta ese ejemplo porque aquí podemos ver que las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas de acuerdo también al contexto. Esa afirmación que nos comparte Natalia es verdadera y las personas que lo pueden probar son las personas que estén cerca de ella o las personas que efectivamente estén en Cali. Pero puede ser falsa para las personas que estén en Bogotá, en Medellín, en otras ciudades. Listo, súper, muchas gracias. Andrés tiene ahí la mano levantada, cuéntanos. Sí, otra afirmación podría ser Colombia es un país. Súper, me gusta. Colombia es un país. ¿Qué dicen? ¿Esa afirmación la podemos probar o valorarla como verdadera o falsa? Sí, Sí. la podemos. Verdadera. Listo. Y además de eso, esta frase, esta afirmación, Colombia es un país, de alguna forma el mundo la precede, o sea, de alguna forma es algo relacionado con lo que ya ha estado. ¿Qué dicen ahí? Recuerden, perdón, esta parte. Sí, de acuerdo. sí. Exactamente. Colombia es un país. Esto es algo que quizás hace muchos años empezó a formarse como un consenso social y nos llevó a que Colombia es un país y que Cali, Bogotá, Medellín son ciudades. Listo, muchísimas gracias. Súper buenos los ejemplos. Ahora pasamos al concepto de las declaraciones. En las declaraciones tenemos, digamos que el lado contrario. En las afirmaciones veíamos que el mundo precedía las afirmaciones. En este caso, la palabra, la expresión que declaramos es la que modifica y determina el mundo en el que estamos. Aquí yo lo puedo ver de alguna forma, de una manera diferente, como para que también lo veamos más fácil, y es que en las afirmaciones, nosotros, como el mundo lo precede, en las afirmaciones estamos analizando un poco el pasado y una parte del presente. En las declaraciones nos vamos ya quizás hacia un presente inmediato, pero más hacia el futuro. Entonces, en las declaraciones la palabra modifica y determina el mundo en el que estamos. Un ejemplo, mañana hablaré con mi equipo. ¿Ustedes creen que esto es algo que pues, nosotros podríamos decir se llegó a un consenso, podemos decir si es verdadero o falso en este momento, o que alguien lo puede probar en este momento? ¿Ustedes qué dicen? No. No, no se puede probar. Exacto. En este momento nosotros no podríamos decir eso. Las declaraciones modifican ese mundo. El mundo quizás para mañana tenía, pues se iba a llevar a cabo un plan diferente, pero con mi declaración en este momento las cosas pueden cambiar y es que mañana voy a hablar con mi equipo. Aquí me gustaría también darle la palabra a ustedes y teniendo en cuenta este ejemplo nos cuenten algún ejemplo de declaración. Voy a hacer dieta. Voy a hacer dieta. Excelente, esa es una declaración. Cambia ese mundo en el que estamos. El mundo en el que no estamos haciendo dieta, lo cambia. ¿Qué más? ¿Tienen Mañana algún va a otro ejemplo? llover. Mañana va a llover. Bueno, sí, es una declaración. Digamos que ese tipo de declaraciones, pues nosotros también las podemos fundar en algún tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, mañana va a llover, mañana va a ocurrir un temblor,
pues son declaraciones que le apalancan una serie de análisis al respecto, pero sí, súper bien, son declaraciones. Bueno, dentro de las declaraciones, no sé si de pronto les habrá pasado en algún momento, les ha pasado, y es que cuando declaramos o cuando estamos con nuestro equipo, con nuestra familia, con cualquier grupo de personas, uno encuentra este tipo de frases como habría que, podríamos o sería bueno. Este tipo de frases, ¿alguna vez ustedes las han encontrado con sus equipos, cualquier grupo? Sí. Bueno, Sí. en realidad esta frase en particular es muy común. Y en este espacio me gustaría también promover algo y es que haya un menos habría que, menos de esta frase. ¿Qué les parece si cambiamos, o bueno, primero veamos esta frase, y es, habría que cambiar la forma como hacemos esta reunión? ¿A ustedes qué les dice esta frase? ¿O qué piensan al momento de leer esta frase? Que es un deseo. Sí, es un deseo. Súper bien. Entonces, y si lo cambiamos, si cambiamos ese habría, perdón, lo cambiamos por un haré. Si hacemos eso, nosotros nos ponemos en el centro de la escena. Nosotros nos ponemos como protagonistas. Además de eso, transformamos la idea, esa idea que teníamos de habría que hacer las reuniones de una manera diferente, las transformamos en un compromiso. Ya estoy diciendo que yo voy a hacer las reuniones diferentes. Y además de eso, evita que hablemos de algo que no sabremos si se hará. Miren, ahora que estamos moviéndonos mucho en el mundo de la agilidad y ahora trabajando en Scrum, con Scrum, hay un espacio que son las retrospectivas, un espacio donde el equipo empieza a inspeccionar y adaptarse de acuerdo al equipo como tal. Y en esas retrospectivas, en esos espacios de análisis, salen muchos accionables, pueden salir muchos accionables con el fin de mejorar sus interacciones como equipo. En esos espacios suele darse mucho esas frases o esas palabras como sería bueno, podríamos, habría que. Y en realidad, imagínense si nosotros estamos durante un espacio de, no sé, 1 hora, 2 horas, hablando sobre una de esas ideas, que en ese momento son ideas, y empezamos a hablar, sí, deberíamos hacer las reuniones de una manera diferente. Bueno, sí, deberíamos hacerlas más temprano, deberíamos tener refrigerio, deberíamos activar las cámaras, todos con esos deseos, con esos buenos deseos. Sí, súper bueno, súper chévere que hagamos eso. Pero entonces, ¿dónde está el protagonismo? Si nosotros hacemos eso y lo dejamos con esos buenos deseos, con ese habría, ese podríamos, pues podemos gastar una cantidad de tiempo hablando de algo que después, ve, ¿y qué pasó con eso que hablamos en ese espacio? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, ahí también evitamos eso, evitamos que hablemos de algo que no sabemos si va a pasar. Y dentro de las declaraciones, bueno, aquí antes de hablar sobre las opiniones que son como juicios, me gustaría invitarlos a algo, y es que cuando ustedes identifiquen en algún espacio esta frase o cualquiera de las otras en las que les doy el ejemplo, los invito a que ustedes, siendo conscientes de este cambio que buscamos hacer, le pregunten a las personas, les digan, bueno, ustedes están diciendo habría que, podríamos, deberíamos, pregúntenle cómo vamos a llevar a cabo esa idea, cómo se podría llevar a cabo esa idea, cómo podemos pasar de esa idea a que sea un compromiso. Si tenemos una problemática, una situación, cómo esa idea va a ayudar, va a contribuir a esa situación. Y cuando hablemos de que eso se convierta en un compromiso, pues entonces llevémoslo a que una persona sea la persona que adquiere ese compromiso, un equipo, pero que tengamos esos compromisos claros. Listo. Ahora sí, pasamos al tema de las opiniones. Las opiniones, que pueden ser también unos juicios de valor. Las opiniones son una pequeña parte de las declaraciones, y las opiniones nos muestran una postura frente a lo que me rodea. Quedémonos solo con este concepto y aquí me gustaría escucharlos nuevamente sobre qué opinan frente a las opiniones, valga la redundancia. ¿Qué consideran que son las opiniones? José, considero que es algo propio como de su
de su experiencia, que uno pues da una opinión bajo su propia experiencia, como algo muy de uno, pues. Súper, muchas gracias, Natalia. ¿Quién más nos puede contar qué son las opiniones? Yo estoy de acuerdo con Natalia, José. Es como la visión que tiene cada persona, dado lo que su conocimiento, su experiencia, el contexto en el cual se mueve. Es algo definitivamente, como decía Natalia, como muy personal. Listo, buenísimo. Y me gustaría hacerles una pregunta adicional frente a eso que ya aquí hemos compartido, y es, ¿ustedes creen que frente a una opinión podemos decir si es verdadera o falsa? Quizás podemos hacer eso. No, No, señor. ¿Por qué creen que no lo podríamos hacer? Dale. Ninguna opinión es como la verdad absoluta. Precisamente como es bajo la experiencia de cada uno, pues para ti va a ser diferente a mi experiencia y no vamos a tener la verdad absoluta. creo que se cayó José. Parece que sí, se le cayó como la conexión. Aunque yo lo veo conectado ahí. Está congelado. Un poco de paciencia, esto pasa hasta en las mejores familias, entonces. Sí, aquí yo estoy hablando con José, me dice que sí se le cayó, pero le estoy preguntando. Ah, bueno, Ya ahí ahí está. volvió. Listo, qué pena. Ahí tuve un pequeño problema de internet. Bueno, estábamos en el tema de las opiniones y hablábamos sobre si las opiniones son verdaderas o falsas. Ahí Natalia nos estaba compartiendo su percepción. Sí, señor. Hola. Sí, opino que pues precisamente las opiniones son basadas en la experiencia de cada persona, por lo tanto cada uno, pues no es una verdad absoluta. Mi verdad o mi opinión puede ser muy diferente a la que tú tengas. Entonces aquí ninguno tiene la verdad absoluta. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, aquí es muy cierto lo que nos comparte Natalia, y es que sobre las opiniones no podemos decir si son verdaderas o falsas. Cada quien tiene una opinión respecto a su entorno, respecto a su experiencia, respecto a lo que ha vivido. Entonces, pues no podríamos decir eso. Aquí les tengo un ejemplo y es, mi silla es muy cómoda. Para este ejemplo les quiero contar una anécdota, una experiencia sobre este ejemplo como tal. Y es que hace poco un amigo me comentó y me preguntó sobre mi silla. Me dijo, ve, ¿qué tal es esa silla? Yo le dije, ve, es buenísima, es súper cómoda, es muy buena, tiene la altura adecuada, es la que recomienda la ARL. Y me dijo, ah, no, es que a mí me dijeron que esa silla era muy mala. Lo que yo le expresé es mi opinión. Lo que yo le expresé fue es una expresión de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que yo viví con esta silla, cómo me siento en esta silla. Él quizás emitió una opinión respecto a algún comentario o algo que le dijeron, y eso está bien, es normal. Y al momento en el que él diga, bueno, voy a utilizar esta silla, él se puede sentar y diga, uy, no, vení, aquí me duele la espalda horrible. Son opiniones y pues debemos respetarlas también. Son diferentes opiniones que podemos tener. Lo que les decía, una opinión es una declaración de mi experiencia sobre el objeto. Según lo que yo he vivido, es que manifiesto algo y digo algo. Bueno,
Aquí nosotros hemos visto tres conceptos. ¿Me recuerdan, por favor, cuáles son esos tres conceptos? Afirmaciones, declaraciones y opiniones. Súper, muchas gracias. Bueno, antes de pasar a unos ejemplos adicionales, me gustaría comentarles algo más sobre las opiniones. Y es que las opiniones nos pueden predisponer a la acción. Y así como nos predisponen en esa predisposición, que no digo que el predisponerse sea negativo, sino que puede ser negativo y positivo, lo que resulta es que nos abren o nos cierran a las posibilidades de acción. Para esto, para que nos quede más claro, les tengo un ejemplo y es que yo les puedo manifestar aquí una opinión que es, vamos a hablar sobre una opinión frente a trabajar con Pepito Pérez. Y yo puedo decir, trabajar con Pepito es bastante difícil porque no, Pepito no trabaja rápido y se demora mucho en entregar las cosas. Esa es mi opinión. ¿Qué creen ustedes que pasaría si yo les digo esa opinión frente a una persona, frente a Pepito? Si en algún momento ustedes tienen que trabajar con esa persona, ¿qué opinarían? Pues José opina que uno ya está, pues posiblemente ya estaba como predispuesto. Sin embargo, considero que es importante que estés abierto como a conocer a la persona, porque tu experiencia puede ser diferente a la que tuvo la otra persona por X motivos, ¿sí? Excelente, sí, es muy cierto. Ese tipo de opiniones, ese tipo de declaraciones nos pueden llevar a predisponernos. Llegamos a trabajar con esa persona y decimos, es verdad que aquí José nos dijo que con él era difícil trabajar por esto y por esto. Pero a final de cuentas nosotros vamos a vivir esa experiencia de trabajo con esa persona y al final nos podemos dar cuenta si era cierta esa opinión respecto a lo que nosotros vivimos o no era tan cierta. Ahí recuerden que no es que estamos diciendo que la opinión sea verdadera o falsa a nivel general, sino respecto a lo que nos dijo esa persona, en este ejemplo, lo que yo les dije. Pero así como nos pueden cerrar a posibilidades de acción, porque esa predisposición de este ejemplo sería algo como un poco negativo, también nos pueden abrir. Imagínense que yo les doy el mismo ejemplo, pero les digo que trabajar con esa persona es súper chévere, que es la persona más proactiva, más feliz, que uno nunca se aburre. Les aseguro que ustedes pueden llegar a trabajar con esa persona y llegan emocionados, llegan cargados de energía porque se predisponen a que el trabajo con esa persona, se predisponen de manera positiva a que el trabajo de esa persona va a ser bueno. Entonces se abren esas posibilidades de acción. Y de igual manera, al ejemplo anterior, cuando finalice ese trabajo, ustedes van a tener su propia opinión, de acuerdo a esa experiencia que vivieron. Van a decir, no, lo que nos dijo José era totalmente cierto, qué bacanería trabajar con esta persona. O puede ser todo lo contrario y decimos, no, José aquí me mintió y trabajar con esta persona es horrible, no me gustó. Y reiterando esta parte, pueden ser dos experiencias diferentes, pero eso no significa que trabajar con esa persona del ejemplo sea bueno, sea malo, sea aburrido, sea súper chévere. En realidad no lo sabemos. Cada persona lo diría. Bueno, aquí me gustaría, para que empecemos a cerrar el espacio, me gustaría escucharlos a ustedes sobre estos tres conceptos que acabamos de ver. Ahora nos hacían el recuento de cuáles son los conceptos, el de las afirmaciones, declaraciones y las opiniones. Quisiera escucharlos a ustedes con ejemplos, con un ejemplo cualquiera que se les venga a la mente sobre cada uno de estos conceptos. Recuerden que podemos decir cualquier ejemplo y en este espacio lo que vamos a hacer es verificar si es una afirmación, declaración u opinión. José, en cuanto a declaración, como ejemplo, encuentro el Banco de Occidente es el mejor banco de Colombia para trabajar. Ok. Antes de responderte si es una declaración, ¿cómo, perdón? Como con base a, pues, a los resultados que tuvimos como banco, pero, pues bueno, cuéntame si lo consideras declaración. Ahí yo te devuelvo la pregunta.
¿Consideras que eso es una declaración? Es decir, ¿el Banco de Occidente es el mejor banco? ¿Nos lleva a cambiar ese futuro? ¿O crees que más bien es una opinión tuya? Una opinión que para otras personas puede ser diferente de acuerdo a la experiencia. ¿Cómo lo ves más ahí de acuerdo a eso que te dije? Puede ser opinión mía, sin embargo, me estoy basando como en las estadísticas que nos dieron hace poco, pues de las mejores empresas para trabajar. Ok, listo. Bueno, en este caso, esta expresión encaja más en una opinión. Esa opinión puede estar fundada y puede estar en base a algunos estudios, algunas experiencias que hayamos vivido, como por ejemplo el resultado que nos estás mencionando. Sin embargo, es una opinión porque eso es de acuerdo a tu experiencia y de acuerdo a la experiencia de las personas que también recopilaron esa información para ese estudio. Pero quizás si nos vamos, no sé, nos vamos a otro contexto, nos vamos a la calle, no sé, y le preguntamos a alguien sobre el Banco de Occidente, podemos encontrar una opinión diferente, podemos encontrar una expresión, una declaración diferente. Nos pueden decir que no es el mejor banco, así como nos pueden decir que es el mejor banco. Entonces, en este caso, yo lo encajaría más como una opinión. ¿Quién más Ok, nos de quiere acuerdo. compartir? Dale. Mientras tanto, aquí tenemos en el chat, bueno, algo de historia ahí sobre lo que hemos hablado. Gideon nos dice, también aplicaría la frase tenemos que. Me imagino que esta frase es sobre el tema de los buenos deseos que podemos llegar a tener. Sí, en realidad esta frase aplica, estas palabras aplican, porque pues aquí no tenemos alguien que tenga la responsabilidad pues de hacer esa idea, de llevar a cabo esa idea. Entonces sí aplicaría. Andrés nos pregunta, José, ¿cómo podemos mediar diferentes puntos de vista sobre las opiniones? Aquí hay algo muy importante y es que las opiniones son opiniones. Cada quien puede tener su opinión. Lo que nosotros podemos hacer frente a las diferentes opiniones es buscar que, si estamos en el contexto de un equipo, es buscar que todas las personas que tengan diferentes opiniones manifiesten muy bien cómo salen esas opiniones, que nos cuenten sus experiencias, que nos cuenten el porqué de esa opinión, para que con eso lleguemos a una conclusión o que más bien lleguemos a un consenso como equipo. Esto hace parte, pues es más bien otro tema, pero hace parte como los acuerdos de equipo. Pero a final de cuentas podemos tener diferentes opiniones. Listo. ¿Quién más nos quiere compartir algún ejemplo de opiniones o declaraciones? José, Dale, por Judy. ejemplo, si yo digo, mañana haré la de I a las 8:30. Eso, mañana haré la daily a las 8:30. Eso viene siendo una declaración. Ahí estás declarando que vas a hacer la daily a las 8:30. Eso también te pone a ti como protagonista y es que mañana a las 8:30 Gideon va a abrir la reunión de la daily o Gideon va a llamar a las personas que van a asistir a la daily y se va a llevar a cabo eso. Ahí estás cambiando ese futuro. Pueda que en este contexto la daily sea en otra hora, ¿no? Pues en este ejemplo. Pero sí, buenísimo. Listo. Bueno, Andrés, ¿quieres darnos un ejemplo? Sí, pues solo dar como una distinción entre afirmaciones y opiniones. Por ejemplo, una opinión sería mía, el Fútbol Club Barcelona es el mejor equipo del mundo. Esa es una opinión, pero una afirmación sería el Fútbol Club Barcelona es un equipo de fútbol. Ahí como para que se Sí, lleven la diferencia. totalmente cierto. Pues devolviéndonos un poco a la parte de los conceptos, en estos dos ejemplos, pues nosotros ya sabemos que es un equipo, que el Barcelona es un equipo porque pues esto está precedido por mucha historia. Listo, buenísimo, muchas gracias. Bueno, aquí me gustaría que pues escucharlos a ustedes a nivel de que me cuenten cómo se van de este espacio para ya finalizarlo. Me cuenten cómo se van de este espacio, les gustó el espacio, les queda algo dentro de los conceptos que a ustedes les va a servir, cómo lo ven. Me gustaría escucharlos.
Dale, Andrés. Nada, yo quiero pues compartir mi opinión de que fue un espacio bien interesante, pues gracias por compartir la información. Solo para sumar ahí como a manera de conclusión de que posiblemente la mayoría, es mi opinión, de los conflictos entre dos personas ocurren cuando confundimos opiniones con afirmaciones. Lo recuerdo cuando recién dije que el Fútbol Club Barcelona era el mejor equipo del mundo. Posiblemente alguien no sé, es hincha del Madrid, supongamos, y asume como que yo lo que estoy diciendo es una afirmación, es decir, estoy tratando de imponer una verdad. Entonces, pues aquí es donde empiezan a generarse esos conflictos cuando no se acepta de que una opinión no necesariamente es verdad o mentira, sino que es la forma como yo estoy viendo el mundo. Entonces, pues cuando se atacan las opiniones como, no, estás loco, ¿qué estás diciendo? Entonces ya ahí se empieza a pasar como a un espacio de conflicto y es básicamente por no saber hacer las distinciones de qué es cada cosa. Cuando uno entiende que la otra persona lo que está diciendo es una opinión, pues realmente ahí no debería de generarse ningún tipo de conflicto después de ese momento. Listo. Muchas gracias, Andrés. Vamos con Sandra y luego con Henry. Pues totalmente de acuerdo con Andrés, porque es que son fáciles de confundir las declaraciones y las opiniones, a pesar de que las opiniones van más desde nuestras vivencias, desde lo que creemos y de cómo estamos viendo el mundo. A veces lanzamos declaraciones de acuerdo a esos juicios o a esas cosas que yo he vivido y que creo o determino por mis vivencias que son así. Entonces me parece que es muy importante pues la aclaración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Henry. Gracias, José. Me uno porque creo que pone sobre la mesa un asunto que puede librarnos de muchas discusiones innecesarias cuando de forma consciente uno comprende los conceptos, ¿cierto? Entonces creo que ahí el punto clave es tener una escucha activa y el concepto claro para no tener que engancharte, sino simplemente comprender que un tema tiene un asidero técnico o hace parte de un consenso histórico o es una opinión respetable, válida, pero es una opinión y no tiene nada que ver conmigo, sino con lo que el interlocutor menciona. Entonces, me parece muy chévere el espacio. Gracias. Bueno, Henry. Y aquí la invitación es a que tomemos estos conceptos para que empecemos a aplicarlos en nuestro día a día. Lo que estamos mencionando aquí es muy cierto, eso nos puede llevar a generar discusiones que en realidad no son necesarias, problemas y cosas que en realidad pues no debemos llegar a eso si aprendemos a hacer la distinción entre afirmaciones, opiniones, declaraciones. Entonces los invito a que tengan este concepto en su mente y cada vez que vivamos en un equipo algún tipo de conversación en la que empecemos a identificar estas expresiones, pues entonces como que aterricemos cada uno de los conceptos y si es el caso, pues corrijámoslo con el fin de que tengamos un mejor espacio. Dale, Natalia. Gracias, José. En mi opinión, ese fue un espacio que realmente nos aportó mucho valor. Esto ya nos permite ser más conscientes al momento de tener una conversación pues, con alguien, en donde hacemos como un stop y decimos, bueno, con base a los conceptos que ya hemos visto, esto, ¿qué puede ser? Y de esta manera podemos evitar conflictos y, de hecho, malos entendidos entre las partes. Entonces, muchas gracias, de verdad, un excelente espacio. Listo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Aquí les reitero la invitación a que, pues, si es posible, participen de estos espacios, porque de aquí podemos sacar bastantes conceptos, información que nos apoyan en nuestro día a día y en cada uno de nuestros procesos. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a todos por su participación en cada uno de los conceptos, cada uno de los ejemplos. Les deseo un excelente día, un excelente almuerzo y nos vemos en una siguiente sesión. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Feliz tarde. Chao, gracias.